Hola chavales, soy Pavel y estamos jugando a Watch of Realms. En el vídeo de hoy os traigo un montón de cosas chulas. En primer lugar vamos a descargar dopamina porque vamos a coger los cofres del dragón. Vamos a ver el tema del pase del dragón, que tenemos un nuevo pase. Hablaremos también de lo que ha ocurrido toda esta semana con el tema de Boreas y demás. Simplemente refrescarlo un poco y lo que se viene la semana que viene, que hay varias cosas interesantes. También os quiero comentar el estado de mi cuenta de juego, cómo estoy progresando y cómo tengo intención de progresar. Y en último lugar también me gustaría hablaros un poquito del estado del canal, cuál es el futuro del canal y hacia dónde voy progresando y en qué medida quiero mejorarlo. Y que sepas que en este vídeo hay sorteos. O sea, lo que ocurre es que tiene unas condiciones especiales. Tienes que esperarte a ver el vídeo porque también mientras os cuento esas cosas, vamos a mejorar vamos a invocar artefactos de todo lo que referido a este evento de artefactos. Vamos también a hacer unos rolls de Ancients y por supuesto vamos a sacar el 1+1. El 1+1 tengo el PT en 170 o por ahí, o sea que igual tengo que acabar el PT o a lo mejor me sale prontito, ¿no? Yo en realidad lo que quiero es que me salga pronto porque quiero ver si vamos guardando para el siguiente personaje fuerte que nos mejore la cuenta. Bueno, vamos al dragoncillo y vamos a ver qué nos dan los cofres del dragón del día de hoy. Bien, vamos, bueno, bien. Si es que invocando con vosotros me salen cosas buenas, yo no lo entiendo. Y ahora uno de estos, a ver. Bueno, esto está bien porque se va sumando los ancianos estos y poco a poco al final va sacando algo chulo. Es cuestión de ir sumando, como todo. Otro, madre mía, 400 gemas. Es que si te salen 400 gemas todos los días, ya con eso tienes que estar contento. Ahora os voy a enseñar el pase del dragón dorado. Yo me lo pillo. Es decir, a ver, tened en cuenta, mira, mi cuenta tiene 84 días, es una cuenta que lleva poco tiempo, entonces yo tengo que empujar un poco para poder progresar y hacer contenido más interesante porque si no me quedo atrás y realmente tengo que avanzar y por eso tengo que gastar un poco, pero yo soy una persona que tengo mi trabajo, ya tengo toda mi situación financiera bien cuadrada y a mí no me pesa, ¿vale? Entonces si vas a comprar tienes que hacerlo de forma que no te repercuta en tu economía personal, porque este tipo de juegos te pueden hacer consumir mucho dinero y eso es peligroso. Entonces yo, el tema del dragón yo lo compro siempre. Lo compro siempre porque me hace falta para progresar la cuenta. Y entonces a mí me viene bien. Una vez que ya has comprado lo que son las recompensas, lo que es el recompensa, no, el pase mensual de estamina y el pase mensual de piedra, que yo también lo pillo, te merece la pena el dragón. Porque te da todo esto. Son $20 o algo así y te da pues bastante. Te da bastantes cosillas, ¿no? Bueno, más cositas. Vamos a hacer. Ya hemos cogido lo del dragón. Vamos a recoger esta recompensa. Que esto nos habrá salido. Pues esto es chusma. Esto no lo quiero para nada. Y lo otro ya lo veré cuando le pase los filtros. Bien. Vamos ahora a invocar a. Dame una de estas, claro que sí. Vente conmigo. Una más para cuando salga. Vamos ahora a ver un poco los artefactos que nos han salido. Perdón, las piedras que he conseguido de lo del tema de los artefactos. Y vamos a ver si nos sale algún artefacto chulo. No. Aquí. Estoy saliente del trabajo y estoy un poco cansado. Pero bueno, es lo que hay que currar. A ver, tened en cuenta, esta semana pasada, os cuento un poquito, se ha finalizado ya más o menos los eventos de San Valentín, espero que lo hayas hecho todo hoy. Me gusta lo que me ha salido. Espero que lo hayas hecho todo y los eventos de San Valentín y te haya tocado cositas chulas. Mirad, de aquí he sacado un vídeo del tier list de artefactos, que lo tenéis en el canal. Y de aquí, por ejemplo, interesante, este es bueno. Y este es muy bueno para arrogancia, para subirlo. Yo este artefacto no me voy a quedar copia, voy a subir uno al máximo. Vale, entonces estoy contento con este pool. Este no... Este también es para quedárselo. El ciclo de pesadilla también es para subirlo. Y esto yo creo que son para venderlos. Vender. Este también. Bien. Ese ha salido bien. Aparte de los eventos de San Valentín, también se ha hablado mucho del nerfeo al Boreas. Aquí no veo nada a priori que me mole. El nerfeo del Boreas. Bueno, yo creo que se han echado un poquito para atrás, ¿eh? Esto es para venderlo. Esto creo que es para venderlo también. Bálsamo de tía. Aumenta la potencia de sanación un 30%. Será un campeón con menos 30% de vida.
no se usa, yo al menos no lo he visto. Dejadme en los comentarios si se usa o no, pero yo creo que todo esto es para venderlo menos el mítico. Los míticos no los vendo. Los míticos es como quedarte una copia de ellos. Tú no sabes si un día le van a hacer un cambio mítico o si de repente sale una mecánica de un juego que te deja de repente todos los personajes al 30% de vida. Un monstruo empieza al 30% de vida y te lo deja ahí. Y ahora esto se convierte en un artefacto que es la bomba para ese contenido. Quédate siempre al menos con con una copia de cada mítico, pero no le metas amor hasta que hayas subido lo demás. Acordaos de los tier list. Yo los tier list siempre pongo meta, S y A. Y en meta lo que quiere decir es que tienes que invertir recursos ahí. S, si ya has acabado con los metas, no puedes mejorar más metas, y mejorar los S. Y los A, si te hacen falta y no te queda más remedio que mejorar algo para progresar. Bueno, más cositas. Vamos a hacer los Ancient de equipo. Entonces me voy a ir aquí y voy a tirar lo que tengo. Vamos a ver, vamos a ver que nos sale. ¿Cómo rolea? Bien. Los Ancient suelen rolear bien. O sea que yo directamente le tiro todo el cariño y lo subo al máximo. Ahora vamos a desactivar en el filtro, vamos a desactivar mejorado. Y así me salen solo los Ancient o alguno que tenga por ahí despistado. Yo es que casi ni los miro. ¿Esto qué es? Pues esto es uno de izquierda y que tiene velocidad, regeneración de furia, sanación y ataque. Tío, yo qué sé, yo te subo, tío. Si eres un Ancient, yo los Ancient los subo todos. Y suelen ser piezas muy buenas, Luego, evidentemente, habrá unas que le den más utilidad y otras menos. Pero esta, mira, bonificación de ataque crítico, daño crítico, velocidad de ataque. Tío, pues ya está, ¿no? Dame algo bueno, por Dios. Que me hace falta. Y más falla el índice de crítico. Yo tengo una teoría, y es que los recast de los martillos solo usarlos con los Ancient. Esto es una pieza que está guapa, pero si me hubiese salido un crítico del 18 o el 20% ya hubiese sido la pera. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida, ¿verdad? Vamos a tirar otra y a ver si tenemos la misma o más suerte. Pues tiene una pieza muy chula. Si es que los Ancient hay que farmear mucho. Mira qué pieza. Daño crítico 66, 20% de bonificación de ataque 21. Magnífica pieza, tío. Magnífica pieza. Necesito 50 como esta. Y tú también, ¿verdad? Venga, vamos a ver esta cómo nos sale. A ver, ¿ves? Si es que los Ancient, al final, el juego, es que estos tíos lo hacen muy bien, porque por eso del RNG, todo el día peleando contra el RNG, cuando te cae un Ancient, ya sabes que va a ser una pieza apañada. Y os quería comentar un poco de lo que viene la semana que viene, valga la redundancia, que es no que venga al juego, cuidado, pero vaya a empezar a ver vídeos a saco de la guía Rey 4, de la nueva guía Rey. ¿Yo qué pasa? Que yo no tengo acceso al Forerunner y no te lo puedo hacer. Lo siento en el alma, pero no tengo, porque yo he llegado tarde. Me mola tío, dame más vida, pero guapísimo, tío, esta pieza, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que hay una guía Rey que va a dar mejor equipo todavía. Tened en cuenta que tenéis que haceros todas las misiones, todas las guías Rey a 18. Si no te la haces a 18, ¿qué pasa? ¿Que me he quedado sin pasta, tío? Pero si conseguí... Me he quedado sin pasta. Me cago en todo lo que se menea. Bueno, pues ya está. Pues ya terminaré otro día. Me he quedado sin cash. No te puedo subir tampoco. Bueno, pues lo dejamos para la próxima semana. Tampoco tengo prisa. No hay que ser agonía. Entonces, la guía Rey 4 va a ser una semanal. Y la verdad que tiene una pinta estupenda. Vamos a ver si podemos sacar algo de pasta del evento de los cuchillos. Vamos a ver. Bueno, no, pero como para sacar y rolearlo no me va a dar. Así que creo que vamos a pasar. Y dejaré ese Ancient para la semana que viene. Venga, pues ya vamos a lo interesante, que es las invocaciones del 1+1. Yo digo que yo tengo una calculadora que con esto, con los 103 y con los 5247, tengo 182. Entonces asegúrate siempre que está en el banner correcto. Nosotros vamos a tirar a la invocación del 1+1. Tenemos 1753 invocaciones hechas y el último Lego, que será la lujuria, imagino, la saqué en 1722. ¿Por qué? Porque cuando saqué lujuria me pudo el ansia y fui quemando alguna piedrecita azul en el banner
para bajar el pity por si tenía algo de suerte. Entonces, vamos a ver si tenemos suerte. En principio, la idea es que me toque algo del meta. Que me toque un Zilitu, que me toque 2 ruinas, que me toque algo que me permita progresar en la cuenta. Tampoco pasa nada, si me sale otra cosa, pero que en realidad lo que yo quiero es progresar. Yo quiero ya hacer las 1.21 enteras y ya luego después de eso pues ir haciendo otras cositas, pero lo que quiero son sobre todo para la guía Rey. Os cuento más cositas. Ya he hablado de la guía Rey 4. Tened en cuenta también que el siguiente banner va a ser Constanza y Alaura. Esos personajes no es un banner para tirarle, es un banner de paso y almacenar. ¡Oh, qué buena esta copia del varón, tío! ¡Qué buena! Muy buena, me viene de escándalo. El varón es un personaje magnífico. Tengo intención de hacer dentro de poco los tier list de los épicos. De los épicos, porque me lo habéis pedido. Mira, os quería enseñar el siguiente banner. Vamos a hacer aquí un pequeño inciso. Os vienen esta, que es Constanza, yo la tengo. Está chula, se puede usar en muchos sitios, pero no es el típico que te caes para atrás, como puede ser una Zilitu, un Ex u otros personajes, ¿no? Un Syla y demás. Y la otra es Alaura, que esta, bueno, esta viene bien para hacerte la guía Raid 3. Pues a lo mejor me vendría bien si tuviese que hacer el 1.21 y estuviese atascado con el lado derecho. En principio, yo tengo el tipo este, que yo creo que lo puede hacer más o menos, si le meto suficiente equipo. Y junto con Idrin, pues lo haré. Venga, vamos a seguir invocando. Yo es que veo un puntito rojo y me pongo tenso. Oh, mira, ¿ves? Otra invocación, 2 invocaciones más. Creo que voy bien. Tengo gemas de sobra porque le pegué un tarjetazo de 30 gemas. Y entonces eso me ayudó para ir bien, por si acaso. Esto hay que pillarlo, esto hay que pillarlo. Venga, vamos a seguir. Invocamos, estamos en el banner correcto. ¿Cuántos llevamos? 1783. Yo creo que nos quedarán 70-80. A ver si hay suerte. Pues iba diciendo que el nuevo banner va a ser esos 2 personajes. Ay, no le tires, tío. No le tires. Son personajes que te van a salir tarde o temprano. Son personajes. Los banners esos no. Los 10 por tienen que ser personajes top. Otras cosillas que se vienen dentro de poco, no tanto la semana que viene, la otra es el tema del nuevo parche. Ya sabéis que tiene modificaciones de lo del Void Rift y alguna cosilla interesante. Lo de que puedes jugar en segundo plano. Los cookies no los vendo, ¿eh? Con los cookies tengo un truco que ya te enseñaré. A ver qué épico nos sale aquí. ¿Qué más cosillas? Os voy a hablar un poquito también, que tengo por aquí la chuletilla, de lo que es... el Brian está bien. De lo que es el progreso de mi cuenta. En mi cuenta, ahora mismo, lo que quiero mejorar, estoy en Gear Raid 3, en la fase 19 quiero subir a 20, sí o sí, y me gustaría llegar a 1.21. A 20 creo que puedo hacerlo. Este personaje me ayudó bastante al principio de la cuenta, ¿eh? Me ayudó bastante, me carreó bastante el Gear Raid 3. Los cookies os digo que yo los tengo para la guía de artefactos, para raid de artefactos, lo usaba al principio y luego lo tengo para otra cosa que es sorpresa. No viene el Lego, tío, ya queda poco, pero no viene el Lego. Entonces, también otra cosa que tengo que hacer es la organización de equipo. Es el mejor consejo que te puedan dar, pero veo que no hablan mucho de ello. No hablan mucho de eso. Y es un vídeo que voy a hacer que va a ser un poco difícil de digerir, pero es que es lo que te va a permitir progresar en la cuenta. La pava esta, porque me sigue saliendo, tío. Yo no quiero la pava esta para nada. Venga, si ya tiene que estar aquí. Ya creo que me quedan 2 o 3 nada más. De lo que es de vídeos de contenido, voy a hacer alguno de tier list con la ruletilla. Que me dice que tengo que empezar a gastarme gemas, tío. De la ruletilla y luego tengo intención de hacer ese que te he dicho de lo del equipo, y tengo en mente el vídeo que me habéis comentado en la encuesta, que todavía está abierta, creo que podéis votar, de la guía para progresar desde el novato. Otro varón, qué bueno. Ya, esta tiene que ser ya, tío. Joder.
de cómo progresar de novato a late game, de noob a mid a late game. Y además lo voy a hacer de forma que va a ser con un checklist. Va a hacer, primero tengo que centrarme en esto, porque no vale decirte, hazlo todo bien, pásatelo todo. No. Tienes que empezar primero en esto, luego en esto, luego en esto, luego en esto. Y así vas subiendo, vas progresando. Yo creo que ese vídeo va a ayudar a mucha gente. Tened en cuenta que yo todavía no he llegado al late game, entonces ¿cómo voy a hacer yo una guía de late game si todavía no he llegado? Voy a ver si puedo coger un par de piedras azules del evento del altar espiritual. ¿Hay alguna? ¿Me das alguna o no me das nada? ¿No me das nada, tío? ¿No me das nada? Me estás estafando, pero bien. ¿De la conquista valerosa me das algo? Tampoco me das nada, tío. Bueno, pues seguimos invocando. ¿Y aquí me da algo? Aquí me da unos cristales chungos. O sea, que me toque gastar mis gemas, tío. Tío, yo lo siento mucho, pero yo voy a gastar las azules, tío. Aunque el vídeo se haga más largo, porque es que me da... Bueno, la verdad que tengo gemas. La verdad que tengo gemas. Y ahora voy a... ¿Esto que es un 4 estrellas? Bueno, pues vale, muy bien. Nazim, no lo tengo. Bueno, no me suena que sea tal. Venga, vamos a tirar de 10 en 10. Sí, ya tiene que estar al caer, tío. Ya tiene que estar al caer. Estoy reventando el piti. Entonces, bueno, os decía que iba a hacer el vídeo de de la guía para mejorar en todo lo que es hasta el late game. Pero es que quiero mejorar un poco mi cuenta para poder hacer el vídeo, tío. Es que si no es muy triste, tío. Decirte cómo llegar al late game y ni siquiera he llegado yo no tiene mucho sentido. La teoría está bien, pero al fin y al cabo la práctica. Vamos a ver, ¿qué me está diciendo? ¿Que voy a tener que vender encima muñequillos azules para poder llegar? Joder, tío, qué duros están estos cabrones. Tan duros, ¿eh? Ya me estoy poniendo tenso. A ver si voy a grabar el vídeo y al final voy a tener que cortar, pegar un tarjetazo y luego volver. Bueno, pues vamos a vender bichitos de estos azules y vamos a tirar. Vamos a comprobar el piti. A ver cómo vamos, ¿no? Esto, aquí no. Al final me van a hacer el evento este entero, que bueno, no viene mal para coger los 2 cristales esos. Vamos a ver cómo llevamos el piti. Vamos a ver, 3 cristales más. 9, vaya, hombre. Me gasté los otros antes. Llevamos 1915 y yo tengo aquí 1722. Vamos a ver la calculadora. 915 menos 1722. 193. Ah, pues sí que todavía no hemos llegado ni a 200. Bueno, pues vamos a vender Keko. Yo los cookies no los vendo, tío. Los cookies no los vendo porque me gusta hacer una cosa con ellos y me quiero guardar los cookies. Vamos a ver cuántas gemas. 1800. Bueno, con esto llegamos. Yo lo tenía calculado para llegar justo, ¿sabes? No soy como esos que han tenido suerte y le han salido a la primera. A mí me va a salir con 270 invocaciones. Pero bueno, ya está. A lo mejor si tarda más en salir, sale algo más bueno. Hay que tener mentalidad positiva, porque si no... Mira, ya para acabar, os voy a dar el agradecimiento porque el canal, la verdad que estoy contento. Todos los días se suscribe alguien. Yo no me imaginé que eso iba a funcionar así. La verdad que una cosa sí tengo muy clara. Yo puede que no tenga muchos suscriptores, pero mis suscriptores son de calidad. Tío, ¿me vas a hacer sufrir y tirar de uno en uno hasta el piti? ¿En serio? ¿O me vas a hacer vender los cookies? ¿Tú te crees que eso es decente? ¿Que me vas a hacer tirar de uno en uno hasta que me salga esto? ¿O es que yo he calculado mal el piti de las narices? ¿Eh? Porque esto es crueldad, ¿eh? Esto es crueldad. Yo que sé cuánto llevo ya que no me sale un puñetero legendario, tío. Vamos a tirar esta. Madre del amor hermoso, el mundo este cómo está, tío. Es que no puedo invocar solo. Se lo he dicho a Miriam, digo, como invoque solo me va a salir una mierda. Hubiese invocado con ella y a la segunda tirada ya me hubiesen dado 2 legendarios y luego 2 más. Ya me estoy poniendo nervioso. ¡Hombre! Ya era hora, tío. Ya era hora de que llegase el amarillo de las narices. Madre mía. Te ha costado, ¿eh? Te ha costado. ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué subidón, tío! La dopamina me sale por las orejas, tío. Me sale por las orejas.
El puto Setran, tío, el puto Setran. Madre mía, con mi Solcaden para mi guía Rey 3. Ah, tío, estoy flipando tanto, tío, que te voy a meter un sorteo, tío, un sorteo. Antes de que veas el otro que me va a tocar, porque como venga la Silitu me caigo para atrás. El Setran, tío. Bah. Bueno, sorteillo. El sorteillo es, ya sabes. Voy a sortear 2 de oro de 999. Para sortear tienes que poner un comentario. Y lo que quiero es que me ponga una opinión, lo que tú quieras, pero quiero que me dé un consejo de un tema de un vídeo. Un tema de un vídeo. Es decir, que tú, por ejemplo, aquí, esto está al revés, tío. Esto de la cámara es un rollo. Bueno, que tienes que ponerme un vídeo que a ti te gustaría que hiciese. Un vídeo que a ti te gustaría que hiciese. Y además, tu ID y tu server. Y ahí te pongo el ejemplo de la mía. Tío, voy a ser duro con esto. Yo voy a sortear y como no me hayas puesto un tema de un vídeo, ni me hayas puesto la idea o el server, no te voy a dar las 999. Ojo, que 999 de Gold es un monthly, un mes de estamina. Entonces, ponme en comentarios, bueno, igual no se lo quiere decir a la gente porque quiere esa ansia y que solo te toca a ti, pero bueno, si lo que quieres es que el canal crezca, díselo a la gente, porque mientras más comentarios tenga, más fuerza tengan los vídeos, más sorteos. Y mira, te lo voy a decir, no te lo tomes a mal, yo puedo hacer sorteos mucho mejores que estos, lo que pasa es que hay que hacerlo proporcional. El tiempo límite, 72 horas o 50 comentarios. Eso quiere decir que a las 72 horas, si no hemos llegado a 50 comentarios, te lo hago el sorteo y si llega a 50 comentarios, cuando yo lo vea, yo no voy a estar pinchado ahí y mirando, tío, tengo un Setran, tío. Pues entonces voy ahí, y entonces lo voy a hacer el sorteo, ¿vale? Recuerda, me tienes que poner el vídeo. Y ahora vamos a ver el otro, que me va a tocar un crash, pero que me da igual, tío. Es que... ¿Una Nix? Oh, ¿una Nix? Está chulo la Nix. Ya tengo no sé cuántas copias. Pero me da igual, tío. Me da igual. Me ha tocado un puñetero Setran y estoy más feliz que una perdí, que le he hecho una foto y todo, tío. Qué guapo, tío. Ya tengo dopamina para 3 días. Así que nada, chavales. Pasadlo bien. Invocar cuando hay que invocar, en los 1+1, y luego lo del 2 pollos ya no lo tengo claro. Yo vi ahí ahora una cosa que llamo la caza de Hermeta. Hermeta Hunting. Ya os lo contaré otro día. Un abrazo fuerte. Adiós. ¡Tengo un Setran, tío!